Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados sobre el fundamento jurídico universal, es decir, sobre cómo existen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Lo hacemos a nivel mundial mediante Internet. Y hoy les explicaré si existe o no existe una inteligencia artificial con derechos y deberes. Si es posible que una inteligencia artificial tenga derechos y deberes, sea titular de derechos y deberes, deba ejercer derechos y deberes, pueda ejercer derechos y deberes, pueda gozar de los derechos y cumplir con los deberes. Es decir, explicaré si la inteligencia artificial tiene personalidad jurídica, la capacidad de tener y por ende el deber de aplicar derechos y deberes. Y el derecho es la forma mediante la cual se define cómo los seres humanos pueden hacer el bien, cómo existe el bien en lo que depende, en lo dependiente del ser humano, en lo relacionado con el ser humano. Entonces, los derechos y deberes solo los tienen los seres humanos. Y los seres humanos pueden existir en una relación jurídica, es decir, en un ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, con base en dos formas. Con base en una persona natural, una persona física, es decir, un ser humano como tal, un ser humano de carne y hueso, o pueden existir tanto como personas naturales, tanto como seres humanos porque lo son, como a la vez representantes representando una persona jurídica, una persona moral, como representantes de una persona jurídica, de una persona moral, es decir, de una organización que puede ser del sector público o privado, ubicada en cualquier lugar del mundo, y por ende, las personas propiamente son quienes tienen derechos y deberes, y son los seres humanos quienes ejercen los derechos y deberes de las personas. Personas que pueden ser, o propiamente personas que son derechos y deberes frente a personas humanas, frente a la persona natural, la persona física, el ser humano, o personas que pueden ser, que propiamente son personas organizacionales, personas jurídicas, personas morales. Entonces, solo las personas tienen derechos y deberes, pero en definitiva son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes porque son quienes hacen que las personas existan o no existan cumpliendo con el derecho. Son los seres humanos quienes deben ejercer los derechos y deberes y cuando ejercen los derechos y deberes, su persona física, su persona natural, su condición humana, existe con validez jurídica, es decir, de una forma armónica con el derecho, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes le aplican en cada situación, cuando en cada situación cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, como a nivel de estar representando válidamente, en lo que depende del ser humano, a la persona organizacional, a la persona jurídica, a la persona moral relacionada con su ser, es decir, de la cual hace parte dicho ser humano, que representa válidamente dicho ser humano, representa válidamente mediante dicho ser humano y propiamente mediante cada uno de los seres humanos que hacen parte de la persona y propiamente que representan a la persona a la medida de cada relación jurídica donde participe, donde exista, donde esté involucrada dicha persona jurídica, moral, dicha organización. Y por eso son los seres humanos quienes hacen que las personas existan con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y cumplimiento de los deberes propiamente, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o son quienes, cuando son culpables jurídicamente, es decir, cuando incumplen con el derecho, bien sea por negligencia, es decir, sin el ánimo de incumplir con el derecho, pero de todas maneras incurriendo en ello, o por dolo, cuando se tiene humanamente la intención, cuando el ser humano tiene la intención de no cumplir con el derecho, de tener desinterés jurídico, de no aplicar el derecho, cuando se decide, cuando se tiene la voluntad, la intención, cuando se decide no cumplir con el derecho, cuando se tiene la intención de no cumplir con el derecho. Entonces, son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes y otra cosa es que en las relaciones jurídicas existan objetos que pueden ser basados
en lo analógico, es decir, en los átomos, es decir, en la forma física tradicional, en átomos, o en lo digital, es decir, en bits, ¿cierto? Es decir, en formas de la existencia relacionados con lo digital, relacionadas con lo digital y propiamente en general formas electrónicas, porque la electrónica es el género y una de sus especies, que es su forma actual, la forma de mayor desarrollo del electrónico, es lo digital. Entonces, los objetos pueden ser analógicos o digitales o mixtos, híbridos. Pueden incluir elementos analógicos y elementos digitales como un robot, cuando emplee elementos, cuando propiamente su forma de funcionamiento involucre, incluya elementos analógicos, porque sus partes físicas como tal, analógicas, están presentes en la materia, o sea, son parte de la materia, tienen como tal una presentación en átomos, ¿cierto? La apariencia del robot y a la vez involucran, cuentan con partes, elementos digitales, electrónicos en general y dentro de ello digitales. Y por esa razón, un robot existe con validez jurídica de una forma en la cual se cumple con el derecho, existe con base en el cumplimiento del derecho cuando cada uno de los seres humanos relacionados con su forma de la existencia cumplen con el derecho, es decir, cuando tanto cada uno de los seres humanos como persona natural, como persona física, como ser humano como tal, como cada una de las personas jurídicas, cada una de las personas morales, cada una de las organizaciones del sector público o privado relacionadas con la forma de la existencia del robot cumplen con el derecho. Y ya sabemos que esas organizaciones cumplen con el derecho gracias a que cada uno de los seres humanos existentes dentro de ella, que hacen parte de su forma de la existencia, cumplen con el derecho representando dicha organización con base en la forma en la cual exista dicha organización, a la medida de la forma en la cual exista cada ser humano representante de la organización, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica. Es decir, la organización existe de una forma válida jurídicamente, es decir, el cumplimiento del derecho existe en relación con la organización, cuando cada uno de los seres humanos que hacen parte de la organización cumplen con el derecho con base en la forma en la cual a cada uno de ellos les apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada uno de ellos existentes como representantes de la organización exista en cada relación jurídica vinculada por ende con la organización. No cuando ellos como personas naturales, cuando ellos como personas físicas, como personas seres humanos directamente, cuando ellos como seres humanos como tal, están actuando de una forma aislada a la organización, porque en ese caso solo están actuando como personas naturales, directamente sin vincular, sin representar a una persona moral, jurídica, a una organización. Entonces, cuando están actuando como tal, como representantes, representando como parte de la organización. Entonces ahí cuando cada uno de ellos cumple con el derecho con base en la forma en la cual a cada uno de ellos les aplique el derecho, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, donde exista la organización, donde sea participe, donde esté involucrada, donde sea una parte de la organización, donde la organización sea parte, existe el cumplimiento del derecho en relación con la organización y por eso esa es la forma en la cual la organización existe de una forma válida jurídicamente. Esa es la forma de la existencia de la validez jurídica en relación con la organización. Es la forma de la validez jurídica de la organización en relación con la organización. Y por ende, el robot existe de una forma válida es gracias a que los seres humanos cumplen con el derecho, es decir, gozan de sus derechos y cumplen con los deberes, a la medida de la forma en la cual exista su persona y según el caso, las personas, la persona o, según el caso, las personas jurídicas morales involucradas en cada una de las relaciones jurídicas que existan, que vayan existiendo, que existan, en relación con la forma de la existencia del robot, como ejemplo. Entonces, son objetos dentro de la relación jurídica, pero los sujetos que tienen derechos y deberes solo son los seres humanos. Los sujetos humanos son quienes tienen derechos y deberes, de hecho, no otros sujetos, porque existe el reino animal y vegetal. Entonces, los sujetos son cada uno de los seres que hacen parte del reino animal y vegetal. Pero como tal, los únicos sujetos con la capacidad de tener derechos y deberes y propiamente que tienen derechos y deberes son los seres humanos, los demás animales no, y los seres del reino vegetal no tienen derechos y deberes. Pero el ser humano, como debe ser diligente, como debe hacer el bien, debe
proteger a los demás seres, debe lograr que existe el bienestar frente a cada uno de los demás seres y de su propio ser, y en general frente a la forma de la existencia vinculada con la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica. Por esa razón, en lo que depende del ser humano, debe hacer el bien, no en lo que no depende de él. Por ejemplo, en cuanto a la cadena alimenticia, en los elementos que no dependen del ser humano, pues ahí digamos que existe una situación natural aislada de lo humano, pero otra cosa es que dentro de la cadena alimenticia, en lo que depende humanamente de la diligencia, es decir, en lo que depende del ser humano, en lo que depende de lo humano, debe precisamente asegurarse el bienestar incluso dentro de la cadena alimenticia, por ejemplo, cuando hay una especie en riesgo de extinción. Sería culpable el ser humano si por omisión, si por falta de acción, si por una acción propiamente pasiva y propiamente si por una acción culpable, porque es una acción, una actitud, está adoptando una actitud, está decidiendo actuar de esa forma, si por esa acción, que en últimas significa una omisión, no se protege esa especie y se deja que dentro de la naturaleza se extinga la especie cuando es posible salvarla en lo que sea posible jurídicamente. Todo depende de lo que sea posible jurídicamente, de lo que dependa de la capacidad humana con su forma diligente. Es decir, todo depende de lo que, con base en la forma en la cual el ser humano diligente pueda hacer en cada relación jurídica, y eso es lo que define en últimas lo que es posible e imposible, y por ende lo que es previsible e imprevisible, pero en general lo que es posible e imposible. Esto define lo que depende jurídicamente del ser humano y lo que no depende del ser humano. Es decir, esto es lo que define, la forma en la cual se define la capacidad jurídica, la capacidad humana de hacer el bien, y por ende es lo que define la capacidad humana de gozar los derechos y cumplir los deberes. Es decir, es lo que define la forma en la cual existen los derechos y deberes en cada caso. Y por esa razón, dentro de lo que depende de la capacidad humana, hay que hacerlo, y si no, se trata de una culpa que ya aprendimos que puede ser, o ya se ha indicado que puede ser por negligencia, que puede ser una culpa con negligencia, cuando no existe la intención de incumplir con el derecho, de incumplirse con el derecho, pero se incumple, o por dolo, cuando existe la intención y propiamente existe la acción de incumplimiento del derecho, cuando se actúa incumpliendo con el derecho con la intención de hacerlo. Y por esa razón, lo previsible es parte de lo posible, pero no es lo único, porque lo que depende de la capacidad humana en cuanto a lo que se pueda prever, debe preverse. Pero en general lo determinante es que se atienda jurídicamente cada relación jurídica, por un lado previéndolo, pero incluso en lo que dentro de la capacidad humana no sea previsible, pero sea atendible, el ser humano lo debe atender. Por ejemplo, existe una catástrofe que no sea previsible, pero la forma de atender la catástrofe, tanto la forma de la ocurrencia de la catástrofe como por ende sus consecuencias, o como por su parte sus consecuencias, sus efectos, debe manejarse con diligencia para que de esa forma el manejo de ello exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende se haga el bien en lo que dependa de lo humano, en lo que sea posible según el caso. Entonces, son los seres humanos quienes hacen el bien y propiamente quienes deben ejercer los derechos y deberes, quienes tienen derechos y deberes y por ende quienes deben cumplirlos, quienes deben ejercerlos, quienes deben aplicarlos, con base en la forma en la cual existan, procedan, apliquen los derechos y deberes frente a cada quien, a la medida de cada relación jurídica, con base en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica, y propiamente con base en la forma de la existencia de la relación jurídica, con base en la forma en la cual exista la respectiva cada relación jurídica, y por ende es el ser humano quien hace que los objetos existentes dentro de la relación jurídica existan bien o mal, existan con base en la validez jurídica o con base en la invalidez jurídica, existen con base en lo jurídico, existan con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o existan con base en lo antijurídico, es decir, con base en la inexistencia de la aplicación de los derechos y deberes, con base en la inexistencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende la inteligencia artificial es un objeto, es un producto creado por el resultado de la unión de los elementos analógicos, es decir, en átomos, y digitales, es decir, en bits, en general electrónicos, es decir, en bits, que involucre en cada caso según la forma en la cual existe este producto en cada relación jurídica, y es el ser humano quien debe hacer que dicho producto exista con validez jurídica, y por ende es el ser humano, y por ende es cada persona natural, es decir, física, es decir, cada ser humano, y cada persona moral, es decir, cada persona jurídica, es decir, cada organización, existentes en relación con la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica vinculada con ello, quienes deben hacer, quién debe hacer, quienes deben hacer, que dicha inteligencia artificial
sea válida jurídicamente, exista con validez jurídica, exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, exista con base en el bien, es decir, sea una inteligencia artificial buena, es decir, que haga el bien, en relación con la cual existe el bien, por ende que haga el bien, para el bien, buena, válida. Y esto se logra entonces con base en que cada quien, y propiamente cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, es algo que existe gracias a la diligencia, cuando cada quien es diligente jurídicamente, es diligente, es decir, cumple con el derecho. Y entonces se debe descifrar jurídicamente cada inteligencia artificial en cada relación jurídica para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a ella, frente a cada ser humano y propiamente frente a cada una de sus partes y su todo. Entonces, debe existir diligencia jurídica, es decir, cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la forma de su ideación, la forma de idearla, frente a su diseño, la forma de aplicar, de concretar esa idea, esa ideación, esa idea, frente a su producción como tal, a su creación como tal, como objeto, en cuanto a su versión definitiva como producto, como objeto, frente a su uso, frente a su administración, incluido su mantenimiento y su actualización, frente al control que exista por parte del sector público o privado en relación con este producto. Y en general, frente a cualquier gestión, es decir, frente a cualquier acción humana por parte de personas naturales y jurídicas, es decir, físicas y morales, es decir, por parte de seres humanos como tal y organizaciones representadas por seres humanos, manejadas en últimas, dependientes en últimas, cuya existencia depende de cómo actúen los seres humanos, quienes hacen que exista entonces la inteligencia artificial buena, porque son quienes deben hacer, para que esto quede claro, que en cada una de esas fases, que en cada una de las partes de la inteligencia artificial y propiamente en su todo, creado por el resultado de la unión de cada una de las partes de la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual exista la inteligencia artificial en cada relación jurídica, con base en la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, quienes hacen, quienes logran que la inteligencia artificial exista bien, para el bien, sea buena, sea válida jurídicamente, exista con base en el cumplimiento del derecho, exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende, los abogados y por ende equipos de abogados deben entrenarse jurídicamente en relación con la inteligencia artificial para conocer el fundamento jurídico, es decir, el fundamento del derecho, es decir, el fundamento jurídico universal, el fundamento jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, las condiciones, las características, los requisitos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, para que se tenga claro cómo aplican los derechos y deberes frente a cada ser humano, es decir, frente a cada persona natural, es decir, cada persona física, y frente a cada persona jurídica, es decir, moral, frente a cada organización relacionada con cada inteligencia artificial en cada relación jurídica. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Un fraternal saludo, que estén muy bien. Gracias.